Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchan. Es para nosotros un gusto, los locos del podcast, volver nuevamente por aquí. En esta ocasión, nuestro buen amigo Toño no podrá acompañarnos, pero bueno, ya se unirá en la próxima edición. Sin embargo, el día de hoy me acompaña nuestra buena amiga Tati desde Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tati? Un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto acompañarlos en cada uno de sus podcasts y bueno, aquí desde Ciudad de México hoy a las 12 del día. En ese proceso de desconfinamiento, de igual, ¿qué tal? ¿Cómo vas por allí, Santi? Desde Colombia, ¿verdad? Bien, sí, estamos en Cali, continuamos en Cali, todavía estamos confinados, aquí el desconfinamiento es más indisciplina que regla, pero pues bueno, vamos sobreviviendo y vamos haciendo lo mejor con el tiempo, creo yo. Y me gusta mucho tener a Tati por aquí de vuelta, así que Tati, muy bienvenida desde Ciudad de México. Aquí también a pleno mediodía, afortunadamente sin mucho sol, porque aquí llegamos a 32, 33 grados centígrados hoy, según parece. Buenísimo. Y bueno, allí también un poco de lío de este lado, un poco apelando a que somos latinos también, como se dice por acá. Nuestro buen amigo Ferran Burguillos, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde Barcelona? Muy bien, mucho gusto. Un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Muchísimas gracias a Santiago, a Tati y a Saúl. Al contrario, Gracias un por gusto. aceptar la invitación. Pues es que tener a Ferran, además aquí tengo que decirlo, Saúl, es todo un lujo porque Ferran hoy, o por estos días sí que ha estado ocupado. Y es que quienes no conocen a Ferran Burguillos, Ferran es el gerente o el director de las bibliotecas de Barcelona, de la red de bibliotecas de Barcelona, que básicamente está o ha estado en un proceso de reapertura muy interesante por estos días y lo hemos visto ser estrella nacional e internacional en algunas entrevistas por la cantidad de acciones interesantes que ha estado llevando a cabo. Por eso decidimos invitarlo. Así que gracias, Ferran, por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. No es cierto, ¿eh? Tampoco soy una estrella. Hombre, pero tienes un equipazo que está haciendo unas maravillas contigo, ¿no? Eso es genial. El equipo ha estado trabajando muchísimo desde el minuto cero, primero con todo el proceso de confinamiento, que fue un tanto duro, y ahora con todo el desconfinamiento, que también está siendo muy, muy intenso. Correcto, así es. A mí me impresiona el currículum de Ferran, la verdad es que es increíble. Ha sido director de la red de bibliotecas municipales de Sabadell, ha dirigido diferentes proyectos, incluso por allí tiene una relación con ustedes en Colombia, ¿no? Ha habido por allí trabajos con la coordinación de la Escuela de Innovación y Desarrollo Bibliotecario en Cali y en Bogotá. En fin, trabajas también con el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de Cataluña, has colaborado con IFLA, y me falta aire para seguir mencionando toda la experiencia que tienes. Es un honor y un gusto tenerte por acá, Ferran. Muchas gracias. Bueno, ya peino canas, o sea que ya tengo una cierta trayectoria. Claro, no, pero además un reconocimiento, Ferran, y hay que decir, mira, en la ocasión anterior que tuve la oportunidad de estar en Barcelona en el encuentro de innovación de las bibliotecas, estuve por Sabadell, cuando Ferran era director de las bibliotecas allí en Sabadell, y es un mundo diferente, o sea, es una cosa muy hermosa entrar a estas bibliotecas, además en las que se reconoce la innovación y se reconoce la diferencia y la conexión con lo local, que creo que eso tiene mucho Barcelona en general y Cataluña desde las bibliotecas y es que sus bibliotecas se han diferenciado no solamente porque incluyen procesos innovadores en términos bibliotecarios globales, sino porque se conectan con los territorios, o sea, se conectan con las necesidades específicas de sus territorios y se adaptan a ellos. Ferran, ¿no te dio muy duro salir de Sabadell? Porque yo tengo que decir, eso era una belleza. ¿Cómo fue ese cambio de Sabadell a Barcelona? Bien, bueno, a finales del año pasado salió la convocatoria para poder acceder a la dirección de la red de bibliotecas de Barcelona, que es una de las redes más importantes pues del país, ¿no? Propiamente.
La red de bibliotecas de Barcelona es una red que está configurada por 40 bibliotecas. Es una red municipal, se gestiona a través de un consorcio con la Diputación de Barcelona, que es el gobierno regional de la provincia, y es de titularidad municipal, por eso. Entonces, surgió la convocatoria. Yo llevaba ya 10 años trabajando en el ámbito de la biblioteca pública. Anteriormente había trabajado en una biblioteca patrimonial muy importante en Barcelona, que es la Biblioteca del Ateneo Barcelonés, durante unos años. Y estuve también dando clases en la Facultad de Bibliotecología y Documentación también durante muchos años. Y entonces, últimamente sí que me he dedicado mucho más a la gestión propiamente de las bibliotecas, de equipos de trabajo, proyectos, etcétera. Yo también vivo en Barcelona propiamente, entonces para mí era una oportunidad, me presenté y finalmente después del proceso de selección, pues al final el ayuntamiento decidió pues darme la oportunidad de poder gestionar esta maravillosa red con un equipo, como os decía antes, maravilloso de gente que lo ha dado todo durante estos meses que llevo a cabo delante de la gestión de la red. Claro, maravilloso. Finalmente sí, finalmente eres ciudadano de Barcelona de siempre y pues eso te da la posibilidad de entender las necesidades y las particularidades, que de eso hablaba un poco al principio. Y yo quiero que nos cuentes, esta va a ser de las primeras preguntas difíciles, que nos cuentes eso que pasó, porque vimos que hubo un pequeño revuelo mediático cuando el gobierno dijo, bueno, las bibliotecas se pueden abrir, pero en efecto las bibliotecas no abrieron. Entonces, no abrieron en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que la ciudadanía estaba reclamando y cómo asumieron ustedes ese reclamo de la ciudadanía? Claro, desde el principio del confinamiento las bibliotecas aquí cerraron el día 13 de marzo. Entonces, a partir del 13 de marzo tuvimos una cierta dificultad para organizar los equipos porque realmente el cierre fue muy, muy precipitado. No solo a nivel de organización de los equipos, etcétera, que todo el mundo tuvo que pasar a hacer trabajo a distancia, sino también porque los recursos de los que disponemos, ¿no? A nivel de acceso a la red, a nivel de todos los dispositivos tecnológicos que la gente tenía que tener en casa, organización también familiar, individual, etcétera, todo esto ha generado muchos problemas, porque realmente, claro, ni los niños podían ir a las escuelas, todo el mundo tenía que estar confinado en casa, etcétera, ¿no? Igual que en todo el resto de países en donde se ha llevado a cabo un confinamiento más estricto. Durante las primeras semanas tuvimos algún problema de organización. Yo creo que se estabilizó más bien entre finales de marzo ya propiamente y principios de abril. A finales de marzo empezamos ya a ofrecer algunos servicios digitales a través de una plataforma digital que estamos utilizando en Cataluña, que es una plataforma que también pone a disposición el Ministerio de Cultura de España para todo el resto de regiones, que es la plataforma eBiblio, que es una plataforma de acceso a contenidos digitales, no solo a libro electrónico, sino también a cine en streaming, a música en streaming, etcétera. Y lo que hicimos al principio de todo fue promover mucho la difusión de esta plataforma como alternativa al acceso a las colecciones físicas, obviamente o analógicas, y empezamos a trabajar también la posibilidad de hacer carnés virtuales, es decir, toda la gente que no disponía de un carnet físico, pues que se pudieran dar de alta rápidamente para poder acceder a esta plataforma a nivel de oferta de contenidos. Esto fue uno de los primeros servicios que impulsamos rápidamente. Las primeras semanas empezamos a trabajar también todos los servicios digitales más de promoción lectora, de difusión también de actividades. Empezamos a trabajar, por ejemplo, la posibilidad de crear un espacio virtual para los clubs de lectura, que es una de las actividades estrella de la red de bibliotecas, que además es una actividad
que pone en relación a todos los usuarios. Es una actividad que nos permite entender la biblioteca como un espacio de relación cultural, como un espacio de promoción lectora, etcétera. Y tanto lo que son actividades también complementarias, como pueden ser pues charlas, debates, hasta actividades familiares, infantiles, como horas del cuento, sesiones de narración oral, etcétera. Esto lo estuvimos trabajando, empezamos a trabajar enseguida a finales de marzo, propiamente. Y otra cosa muy importante que yo creo que es fundamental, entendiendo que la biblioteca es un espacio de compromiso con la comunidad, para nosotros es muy importante entender, bueno, nosotros entendemos la biblioteca no como un espacio propiamente, sí que es un espacio, evidentemente, pero sobre todo es un lugar común de relación, es un lugar común en donde se construye ciudadanía, en donde la ciudadanía participa y se relaciona pues, a través de la educación y de la cultura, ¿no? Y del acceso al conocimiento también. Entonces, en esta línea hay muchas bibliotecas que tienen comunidades alrededor, pues, algunas en situación un poco más vulnerable, otras no tanto. Lo que intentamos es volver a recuperar la red de relaciones, la red de usuarios que teníamos en las bibliotecas. Y esto lo hicimos con algunos servicios, como por ejemplo intentar llamar por teléfono por ejemplo, adultos mayores que podían tener más dificultad para relacionarse con otra gente, con el objetivo de que pudieran tener un acompañamiento, ¿no? Un apoyo y un soporte a la soledad, propiamente, que podían tener. Este apoyo lo hemos hecho pues, a partir de lectura, pero sobre todo pues, a través de la conversación, ¿no? de poder tener conversaciones con ellos y poder estar un poco en contacto. Gente que podía tener acceso también a plataformas de videoconferencia, pues tipo Jitsi o Zoom o Skype, etcétera. También hemos creado comunidades virtuales, o estuvimos creando comunidades virtuales al principio, para volver a recuperar esta relación con la comunidad, ¿no? Que para nosotros es muy importante. Y luego empezamos, en el momento en que se montaron los primeros hospitales de campaña, tanto los hospitales de campaña para personas que estuvieron infectadas de la COVID-19, como también espacios refugio para personas vulnerables, que estuvimos en Barcelona. Se utilizaron los pabellones de la feria de muestras de la Plaza España. Bueno, hay unos pabellones grandes para acoger a todas las personas sin hogar en Barcelona durante las primeras semanas. Entonces, pues gracias también a la colaboración de la Generalitat de Cataluña, lo que hicimos fue ofrecer libros para apoyar un poco pues, la situación de confinamiento de estas personas que estaban en situación más de vulnerabilidad, ¿no? Estas fueron las acciones un poco más rápidas que estuvimos montando las primeras semanas. Luego se han ido consolidando. Evidentemente ha habido un incremento espectacular del acceso a los recursos digitales. Piensen que antes del confinamiento, por ejemplo, teníamos una media de 2.000 personas inscritas que hacían préstamos en la plataforma digital. Y pasamos en una semana a 7.000, 8.000 préstamos digitales en la plataforma propiamente. Y este nivel de préstamos, de 7.000, 8.000 préstamos más o menos de media semanal, lo hemos mantenido durante todo el confinamiento y aún se mantiene ahora. Y luego también hemos tenido un acceso muy fuerte, pues tanto a las sesiones formativas que hemos llevado a cabo a través de bibliotecas y todas las sesiones que les comentaba antes, pues de narración oral, de actividades de debate, a charlas, etcétera, ¿no? De que realmente
ha habido un acceso espectacular a todo este tipo de servicios. Entonces, Increíble. a partir de principios finales de abril empezamos a trabajar ya el plan de desconfinamiento. A finales, el día 24 de abril, el Ayuntamiento, la Alcaldía de Barcelona, emitió un decreto de cómo tenía que plantearse el plan de desconfinamiento en todos los equipamientos y servicios públicos de la ciudad, que recogía, por un lado, cuáles eran las medidas sanitarias e higiénicas que se tenían que aplicar y cuáles eran las medidas de protección individual y colectiva, y algunos aspectos técnicos de revisión de las instalaciones, de mantenimiento, etcétera, que se tenían que llevar a cabo para empezar a plantear un poco el desconfinamiento, ¿no? En ese momento nos pusimos en marcha para poder establecer el plan de desconfinamiento de las bibliotecas. Estuvimos en coordinación también con todos los distritos de lo que es la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona se divide en 10 distritos y las bibliotecas están distribuidas en todo el territorio, pues, en estos distritos. Entonces, los distritos se encargan de todo el mantenimiento de los equipamientos, de los edificios, etcétera. Y uno de los temas importantes era, por ejemplo, pues, revisar los sistemas de climatización y ventilación natural de los edificios para poder que cumplieran todas las medidas de seguridad, ¿no? Y esto nos ha llevado un tiempo acabar de hacer todas las revisiones para garantizar todas las medidas de seguridad en los edificios que hemos empezado a abrir. Entonces, también empezamos a trabajar las medidas organizativas que están muy, muy vinculadas a la necesidad de garantizar también las medidas de seguridad para los trabajadores. Para asegurar, por ejemplo, que se pueda prestar el servicio en un caso en que se puede diagnosticar la COVID-19 en algún trabajador, lo que hemos hecho es distribuir toda la plantilla en equipos de trabajo presencial que son alternos. Es decir, que trabajan presencialmente una semana y la semana siguiente hacen trabajo a distancia, ¿vale? Son equipos que no se cruzan entre sí, no hay interferencias entre las personas, ¿vale? De tal modo que si hubiera un caso identificado de COVID, se podría confinar a un equipo y en cambio el servicio se podría prestar por el otro equipo que mantuviera la presencialidad, ¿vale? Medidas organizativas de estas pues, fueron las que estuvimos trabajando y también, evidentemente, pues toda la provisión de los equipos de protección individual, como pueden ser pues los tapabocas, ¿no?, que dicen ustedes. Lo que sería pues la provisión también del gel hidroalcohólico para la limpieza, los guantes de vinilo, de nitrilo. Luego también en las bibliotecas que hemos empezado a abrir se han establecido los circuitos de acceso y de salida y de seguridad. Hemos colocado también mamparas, unas mamparas de cristal también que protegen de la atención directa en los mostradores, al público, etcétera. Entonces, claro, todo este trabajo de preparación de los equipamientos para poder abrir ha requerido mucho tiempo, porque evidentemente pues, no es fácil conseguir todos los materiales, no es fácil hacer todas las revisiones, instalación, etcétera. Y la verdad es que cuando se plantearon las primeras fases de desconfinamiento, aún estábamos haciendo todo este trabajo. Entonces, lo que comentaba antes Santiago, ¿no?, que perdona porque me he extendido mucho. Pero así nos has hecho el recorrido completo, eso está muy bien. Pero bueno, vuelvo a la pregunta inicial, que era sí. ¿Cómo es que, claro, salió comunicada pues que en un momento determinado, a mediados de mayo, podíamos ya empezar a prestar servicio y en cambio aún nos dilatamos un poco, ¿no? Pues un poco fue motivado por todo esto, por la necesidad de tener que preparar todos los espacios para garantizar todas las medidas de seguridad.
Entonces, los espacios los empezamos a tener ya preparados a finales de mayo, de modo que la semana pasada, bueno, esta semana mismo, el lunes mismo de esta semana, los equipos de trabajo empezaron a trabajar dentro de la biblioteca para preparar todos los espacios y preparar también el servicio que estamos prestando ahora, que está limitado a el préstamo de documentos a través de la cita previa y al retorno de documentos también. Y a partir de la semana que viene empiezan a incorporarse también otros equipos de trabajo en el resto de bibliotecas, de modo que podamos abrir algunas bibliotecas más a partir del 15 de junio. Ahora mismo, esta semana hemos podido abrir 11 bibliotecas de las 40 que tenemos disponible. Y en principio, a partir del 15 de junio, abriremos 9 más, de modo que tendríamos prestando servicio 20 bibliotecas en toda la ciudad, que es la mitad de las que ofrecemos habitualmente. En la medida en que las fases sanitarias vayan avanzando, que además la evolución se está precipitando, ¿no?, de todas las medidas sanitarias que tenemos en marcha, nosotros confiamos que en julio ya podamos tener al menos estas 20 en funcionamiento. Si podemos abrir alguna más, intentaremos ampliar también el servicio. Buenísimo. Bueno, dijiste muchas cosas muy interesantes, Ferran. Pues nos contaste básicamente la historia de la reapertura, pero hay que hacer claridad en algo. Cuando hablamos de reapertura, porque también tuvimos que hacerlo desde la Red Nacional de Bibliotecas en Colombia, no estamos hablando de haber cerrado en ningún momento, porque tú lo dejabas claro, la biblioteca es un lugar, pero no es un lugar físico. La biblioteca es ese espacio-tiempo en el que transcurren los servicios bibliotecarios y que pueden transcurrir en medios digitales, también lo decías. Entonces, no es que las bibliotecas hayan cerrado. Tal vez en la mayor parte del mundo cerraríamos un día, 2 días, mientras nos adaptábamos a este cambio inesperado y empezamos a ofrecer a través de medios remotos los servicios. Entonces, finalmente no hubo un cierre. Lo que se cerró pues fue el espacio físico, pero es que el espacio físico es el que contiene desde la perspectiva de contención la posibilidad o no de tener el virus, ¿no? De tener este virus que nos ha llevado a la pandemia. Y en ese sentido ustedes han hecho todo un ejercicio de bioseguridad muy profundo, pero a la par han hecho un ejercicio de comunicación. Y un poco en esos dos sentidos te estaba preguntando, por el ejercicio de comunicación, ¿cierto?, que hicieron como hacia la ciudadanía, que fue muy bonito desde el principio, pero también un ejemplo en cuanto a lo que se llama gestión del riesgo, ¿sí? Cuando los ciudadanos les preguntan por qué no están abriendo y se reúnen un montón de bibliotecarios a empezar a responder y a contar qué están haciendo, que están abiertos, creo que eso es una cosa que hay que resaltar también, además de todo lo que han hecho en estudiar y en lanzar protocolos, que lo hicieron muy rápidamente, incluso antes de que el gobierno central estableciera unos lineamientos. Ustedes ya tenían unos ejercicios en Cataluña digamos, de reapertura, ¿no? De protocolos para la reapertura. Pero bueno, hice un pequeño resumen y creo que Tatiana iba a preguntar algo, porque si no me quedo preguntándote mil cosas, porque yo, de curioso, me quedo preguntándote mil cosas. Tatiana, adelante. Sí, bueno, Ferran, la verdad es que la gestión que ustedes han realizado ha sido magistral. Creo que es un gran ejemplo para muchas de las bibliotecas que aún no tienen la posibilidad de abrir, pero que están en este proceso de planeación. Es una situación específicamente ahorita en Latinoamérica, un tema en el cual se están reuniendo, están haciendo diferentes webinars, están viendo las diferentes visiones, no solo de bibliotecas públicas, también de bibliotecas universitarias, y creo que es muy valioso también resaltar que a pesar de que fue un gran esfuerzo de las bibliotecas, también lo fue de los usuarios. Finalmente fue pasar de todo un día a día de yo voy a mi biblioteca, además que la biblioteca pública es un servicio mucho más ameno, se puede decir, que en el ambiente académico. Finalmente tú vas porque te gusta, vas porque compartes con personas día a día, y creo que fue un reto también para ellos, para nuestros usuarios, ir a la casa, aprender a usar los servicios bibliotecarios desde su computadora, descubrir que tenían un universo no sé, de bases de datos, de servicios que tal vez no conocían porque justamente iban de manera presencial.
Entonces yo creo que a veces, y es una aclaración que me parece muy importante, cuando decimos se reabren las bibliotecas, no necesariamente es que vamos a volver a como estábamos hace unos meses, ¿no? Sino que paulatinamente es importante que los usuarios se vayan acostumbrando a que vamos a empezar a combinar los servicios, y eso es algo muy importante que creo que muchos bibliotecarios aprovechamos, y fue esta alfabetización de usuarios que no habíamos tenido oportunidad de realizar, y creo que ustedes han hecho un trabajo muy importante con eso. Y mi pregunta, Ferran, va más a, ustedes han abierto todos estos servicios en redes sociales para aquellas personas que ustedes llamaron por teléfono, ¿cómo hicieron para que asistieran a estos clubs de lectura? Digamos que su equipo de comunicaciones, ¿cuál fue la estrategia también para hacer esta alfabetización de usuarios? Creo que es algo muy importante porque finalmente no sé qué tan diferente pueda llegar, creo que muy abismal el contexto a ciertas bibliotecas públicas en Latinoamérica por recursos, por estratos socioeconómicos, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera escuchar, porque tenemos aquí muchas redes también de bibliotecas públicas que nos están escuchando, ¿qué consejos tú les podrías dar para todo este proceso? Y sobre todo, pues, cómo decirle a los usuarios no se preocupen, aquí los estamos atendiendo, y cuáles también, pensando en la economía, cuáles son tus mejores consejos para realizar estos procesos de alfabetización durante la pandemia. Muy bien. A ver, lo que está claro es que sí que, tal como les comentaba antes, ha habido un repunte del uso de todos estos servicios digitales, pues a partir de la oferta que teníamos. Lo que hicimos fue pues dedicar recursos a poder incrementar los fondos digitales, tanto de libros como de cine, como de música, etcétera, preveyendo que habría un uso espectacular, que realmente se incrementó en un 350%, más del 350% aquí en Barcelona, por ejemplo. La verdad es que durante todo este periodo lo que hemos visto es que, a ver, que tenemos que reflexionar un poco sobre lo que estábamos haciendo antes y lo que tendremos que hacer a partir de ahora, ¿no? Ahora estamos abriendo otra vez pues, los espacios de bibliotecas. Esto nos permitirá volver a tener una relación mucho más directa con los usuarios. Hasta ahora la habíamos tenido en el ámbito más virtual, pero la verdad es que, a ver, nos hemos visto como un poco forzados a tenerla, ¿no? por la situación, y aunque habíamos trabajado algunos servicios digitales, el hecho de tener que forzar esta mecánica y tenerlo que hacer de forma rápida ha hecho que muchas veces las plataformas no sean las más adecuadas para poder ofrecer estos servicios, ¿no? Entonces, a veces hemos tenido que improvisar, pero a la vez la rapidez con que hemos tenido que ofrecer estos servicios nos ha permitido también experimentar pues, con muchas plataformas, por ejemplo, de código abierto, plataformas libres pues, que hemos visto que son más estables, etcétera, y realmente nos han funcionado un poco para intentar llegar al máximo de población posible, ¿no? Claro, por lo tanto, digamos que al margen de lo que hemos hecho, que lo hemos hecho un poco a trancas y barrancas, y yo lo reconozco, o sea que los medios tampoco eran los ideales como para poder hacer una planificación exhaustiva, etcétera, y hemos tenido que forzar la máquina. Yo creo que de cara al futuro y de cara o al presente, ¿no? Un poco pensando en el futuro, está claro que tenemos que seguir trabajando en la búsqueda de propuestas virtuales que sean innovadoras, contenidos digitales que completen la oferta analógica de contenidos analógicos. Reforzar, yo creo, el acceso a recursos educativos, que es muy importante, recursos educativos para no solo para infancia, sino también pues, para la gente joven o para adultos, y que se puedan acceder a través de estas plataformas. Y una cosa muy importante también es intentar mejorar las estrategias de organización del trabajo en línea, de forma
que podamos optimizar al máximo posible los recursos. Por ejemplo, en temas de organización interna, está claro que hemos ganado en eficiencia, por ejemplo, en todo lo que acontece a las reuniones. Antes, quizá para hacer una reunión, tenías que desplazarte, ¿no? de un sitio a otro, perdías más tiempo, etcétera. La situación que tenemos ahora nos ha demostrado que podemos reunirnos y ser igualmente efectivos pues, a través de las videoconferencias, ¿no? Y el uso de estas videoconferencias y de estas plataformas para tener relación con una parte de la comunidad es una de las estrategias también fundamentales que yo creo que les recomiendo que puedan llevar a cabo. Evidentemente, para tener acceso a estas plataformas, pues las personas, las comunidades necesitarán disponer de tecnología. Y en una situación de crisis económica, ¿no? Que estamos acostumbrados a vivir, pues hay mucha gente que está fuera de la posibilidad de acceder a estos recursos. En Barcelona, por ejemplo, lo que hemos hecho es intentar dotar a aquellas familias más vulnerables de tablets para que pudieran acceder, sobre todo los niños, a recursos educativos, ¿vale? Familias que no tenían recursos, pues esto ha sido a través del Consorcio de Educación de Barcelona y de la Generalidad. Se pudieron comprar una serie de tablets, más de 5.000, que se repartieron en la ciudad de Barcelona. Una estrategia también más ligada a la transformación digital del territorio fue también dotar de conexiones Wi-Fi en zonas enteras de Barcelona en donde había viviendas de poblaciones más vulnerables, ¿no? Que también podían necesitar conexiones para poder acceder a todos los recursos digitales, ¿no? Esto se ha podido hacer ahora porque evidentemente se ha llevado a cabo pues, una inversión de recursos económicos muy importante, ¿eh? Pero evidentemente la inversión que se ha llevado a cabo ahora y que se ha hecho por necesidad debido a la pandemia, no la tendremos en los próximos meses. Nosotros habíamos previsto una serie de inversiones para otros proyectos que tendremos que revisar a ver en qué medida se pueden llevar a cabo con muchos menos recursos. En el caso en que no se disponga de demasiados recursos, yo creo que tenemos que recurrir un poco a los medios que podamos disponer, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acceso telefónico, pues lo que les comentaba, ¿no? De poder recuperar de algún modo el contacto con la comunidad, especialmente con aquellas personas o familias un poco más vulnerables, y que a través del contacto telefónico se puede hacer un apoyo emocional a través de la lectura. Se pueda, por ejemplo, a través del teléfono ayudar hasta hacer deberes, ¿no? También hacer las tareas las tareas que los niños puedan tener, los niños y niñas puedan tener de las escuelas, ¿no? Por ejemplo. Esto es una cosa que se ha hecho y es una manera también de mantener el contacto entre los profesionales. Sí. Otra estrategia que hemos intentado llevar a cabo es, en la medida de lo posible, hacer algún seminario en línea, algún taller de formación de alfabetización digital también, para en línea poder enseñar a la gente a utilizar los medios, ¿no? Por ejemplo, pues las plataformas de videoconferencia, etcétera. Eso también ha facilitado pues, que personas que normalmente les costaba pues, acceder a determinada tecnología pues, hayan podido acceder, ¿no? Y otra cosa importante que yo creo que también se debe llevar a cabo, sobre todo si no hay posibilidad de tener medios digitales o tecnología propiamente, sería a través de determinadas asociaciones, entidades o a través de los centros educativos, facilitar a las familias también
los libros que están en las bibliotecas, ¿no? Propiamente, siempre garantizando la seguridad. Si se puede hacer una selección, por ejemplo, de lotes para repartir a las familias, ¿no? Durante un tiempo, mientras estén en confinamiento, pues con el tapabocas y los guantes, por ejemplo, se pueden coger los libros, se hace una selección y esta selección se reparte a aquellas familias que puedan tener más dificultad bueno, o que no tengan, digamos, documentos en casa, ¿no? Y esto lo hemos hecho más puntualmente, ¿no? Ahí sí que, claro, en Barcelona, durante sobre todo las primeras semanas de confinamiento, se organizó una red de voluntarios, de personas voluntarias, dentro del ayuntamiento que prestaban este tipo de servicios, ¿no? Que ofrecían, pues iban a buscar los documentos, los repartían en las escuelas, por ejemplo, entonces las familias podían ir a las escuelas a buscar estos libros, por ejemplo. Luego también se han organizado redes de solidaridad de la comunidad para poder atender también este tipo de necesidad un poco más particular, ¿no? O de las propias familias. Bueno, yo tengo que decir, Ferran, que hay mucho que contar, o sea, hay muchas cosas. Yo tengo que retirarme porque la agenda, ustedes saben que por estos días ha estado full, sobre todo para quienes trabajamos con transformación digital, porque ya no es una opción, ya es una necesidad. Exacto. Entonces, pues tengo que pasar a otra, pero sí te voy a dejar una pregunta para el final. Yo dejo tareas hasta en entrevistas, imagínate. A ver si al final le das una, dos o tres claves a cualquier red de bibliotecas, a cualquier biblioteca que quiera abrir. ¿En qué tendríamos que concentrarnos? Abrir sus espacios físicos. ¿Cuáles serían, digamos, la clave para eso? Y simplemente felicitarte y esperar que la conversación siga siendo tan interesante como ahora para volverte a ver pronto. ¿Listo, Ferran? Muchas gracias, Santiago. Un placer. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Venga. Chicos, los dejo, pero ya saben, vuelvo al final, no se les olvide decir que este podcast hay que compartirlo con los mejores amigos y con los peores enemigos, ¿no? Ya saben cómo es. Perfecto. ¿Okay? Ahora, nos veremos pronto. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. ¿Qué hago? ¿Respondo Sí, adelante. a Santiago? Sí. Bueno, a ver, claro, un poco también relacionado con lo que les comentaba antes, ¿no? Yo creo que a ver, una de las claves fundamentales, yo creo, es establecer alianzas con el resto de servicios que podamos tener a nivel local, con los agentes sociales también, con la posibilidad de colaborar y hacer alianzas con empresas para poder llevar a cabo todo este tipo de iniciativas, ¿no? Y todo este tipo de servicios. Yo creo que una de las claves fundamentales es que nosotros solos no llegaremos a todo lo que nos planteemos, ¿no? Y en cambio, tenemos que contar con el resto de la comunidad, tenemos que contar con el resto de agentes que nos puedan ayudar a llevar a cabo los servicios. Lo que les comentaba antes, por ejemplo, de dotar de tecnología a familias un poco más vulnerables, pues aquí ha sido esencial también las aportaciones y las donaciones de muchas empresas. Muchas empresas o muchos particulares han donado sus ordenadores, sus computadoras, sus tabletas, etcétera, para gente o familias que no lo tenían. Y esto pues se ha llevado a cabo gracias a este tipo de alianzas, ¿no? O hasta, por ejemplo, teléfonos para poder contactar, ¿no? con todos los usuarios. Todo este tipo de alianzas son fundamentales. Las alianzas también tienen que ser fundamentales en el servicio propiamente y en lo que tiene que venir en la reapertura, porque evidentemente el escenario que se nos plantea ahora, ya en presente y en futuro, es que los recursos no serán los mismos que habíamos tenido, y por lo tanto tendremos que priorizar. Para priorizar los servicios necesitaremos contar también con el resto de agentes locales, con los agentes de la comunidad.
Yo creo que es fundamental no perder la perspectiva esta de la cooperación y la colaboración, porque es lo que nos permitirá generar sinergias y poder trabajar conjuntamente para conseguir los objetivos que les comentaba antes, pues de llegar al máximo posible a la comunidad y recuperar este espacio que entendemos en la biblioteca como lugar común, que puede tener una dimensión virtual y tendrá una dimensión también física, ¿no? El tema de las alianzas yo creo que es fundamental. A nivel más logístico, operativo, si quieren, de cara a replantearse un poco la obertura, sí que tienen que tener en cuenta toda una serie de aspectos fundamentales. En primer lugar, yo creo que son las dos reglas fundamentales de seguridad y de protección, que son, por un lado, la distancia de seguridad que tenemos que mantener entre nosotros mismos, entre los trabajadores y con el resto de personas, que aquí se ha establecido en 2 metros, 1,5 metros, 2 metros de distancia. Esta distancia de seguridad, si no se puede mantener, entonces es cuando se recomienda utilizar también los tapabocas o utilizar las mamparas estas protectoras, ¿no? Si no se puede garantizar esta distancia. Y otra regla fundamental de higiene es el lavado frecuente de las manos, ¿eh? El lavado de manos, que se puede hacer pues con agua y jabón o bien con el hidrogel si se dispusiera, ¿no? De soluciones hidroalcohólicas. Esto es fundamental para temas de higiene. Hay otras cuestiones que sí que se tienen que tener en cuenta, que es lo que les comentaba antes de organizar los equipos en turnos distintos presenciales, de modo que en el caso que se pueda identificar un caso de COVID, no se tenga que cerrar otra vez el servicio presencial, sino que se pueda prestar el servicio con otras personas que no formarán parte de estos turnos, ¿no? Presenciales. Eso también a nivel de organización se tiene que tener en cuenta. A nivel organizativo se tiene que tener en cuenta también que necesitaremos, lo que comentaba antes Santiago, ¿no? Estamos en un momento en que claramente la transformación digital tiene que ser clave en las dinámicas de trabajo propiamente, y por lo tanto tenemos que contar con algún dispositivo para poder complementar el que es el servicio presencial, ¿eh? Y poder combinarlo con servicios digitales, virtuales y con el trabajo propiamente a distancia a través de estos dispositivos, porque probablemente es lo que en el futuro nos vayamos encontrando. Esto por un lado. Luego, a nivel de seguridad, hay otro elemento que se tiene que tener en cuenta, que es en el uso de los materiales, ¿no? En el uso de los documentos. Aquí en España se ha establecido una cuarentena de todos los documentos que se devuelven de préstamo, que es de 14 días, que yo creo que es un poco exagerada, ¿eh? Los estudios, además, las últimas semanas, los estudios que están saliendo científicos están hablando de una permanencia del coronavirus en superficies de 72 horas sobre plástico y de 24 horas sobre papel o sobre cartón. Por lo tanto, a ver, si queremos ser prudentes, pues podemos asegurar una cuarentena de 3 o 4 días, pero no ir más allá. Yo creo que esto, en la medida que se vaya relajando y vayamos avanzando en fases, también se hará un poco más flexible, ¿no? De igual manera que se vaya investigando un poco más, ¿no? Para determinar el Exacto. tiempo que permanece el virus, porque, bueno, ahora un poco se hace, creo que por seguridad, más allá de evitar problemas y demás, ¿no? Creo que por eso se lleva a cabo en ese sentido con los 14 días. Sí, lo que pasa es que los 14 días sí que es cierto que salió al principio del confinamiento, porque esto viene de algunos estudios que se habían hecho el año pasado, etcétera, pero sí que es cierto que en las últimas semanas se han hecho muchos más estudios y la bibliografía científica no
ya está hablando de lo que les decía, 72 horas sobre plástico, 24 horas, máximo 48 horas sobre papel o cartón. Por lo tanto, no tanto tiempo de cuarentena, yo creo que es un poco exagerado, porque es que además esto representa una logística también muy complicada para organizar toda la devolución. Se necesitan espacios muy grandes para poder tener colocados allí los libros en cuarentena durante tanto tiempo, etcétera. Lo que sí que estamos evitando ahora es el acceso directamente dentro de los espacios de biblioteca en donde están los libros, para que la gente no los manipule directamente. Entonces, el acceso de las personas en los espacios, que se podrá hacer en las fases posteriores, lo haremos en salas que no tengan acceso a las colecciones propiamente. Lo haremos entonces paulatinamente, a medida que vayamos avanzando de fases, ya podremos ir abriendo los espacios. Otro tema importante en los espacios a tener en cuenta es los aforos, la limitación de aforos, que esto viene condicionado por la necesidad de mantener esta distancia de 2 metros. Los aforos están entre el 30% del aforo habitual y el 50% del aforo habitual. Entonces, cuando se organicen algunas actividades, etcétera, para mantener esta distancia de seguridad y evitar aglomeraciones, lo que se recomienda es que las actividades se hagan con un aforo máximo del 50%. Y otro tema a tener en cuenta en la seguridad es la necesidad de mantener una ventilación natural a lo máximo posible, es decir, intentar evitar la recirculación de aire climatizado interior sin ventilación natural. Todos aquellos edificios que puedan ser más estancos, que no permitan la ventilación natural, sí que se tendrían que abrir ventanas para mantener la circulación del aire natural. Esto a nivel un poco más de seguridad, que son las claves así un poco más. A nivel de servicio, yo creo que no tenemos que perder el compromiso que siempre hemos tenido con la gente desde el servicio de bibliotecas, ¿no? Y este compromiso es lo que nos tiene que motivar a mantener estos servicios que les comentaba, pues de mantener la relación con los usuarios, de poder ofrecer todos los servicios digitales, o bien ofrecer servicios alternativos, como pueda ser el préstamo a entidades o a centros educativos que les comentaba antes, o bien las llamadas telefónicas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que este tipo de servicios es fundamental mantenerlos, que seguro que todos ustedes lo están haciendo, y que lo están haciendo seguramente mucho mejor que no nosotros. Esto por un lado. Y luego otro tema importante es recoger el máximo de datos posible, precisamente para cuando podamos volver a reabrir, analizar bien cuál ha sido el impacto que ha tenido todos estos servicios en las comunidades, recoger todos aquellos datos que nos permitan demostrar que el servicio de bibliotecas tiene un retorno a la comunidad, un impacto a la comunidad que es un valor público que se tiene que poner en valor, y que nos permitirá también seguir justificando los recursos que necesitaremos en el futuro. Aquí, por ejemplo, un poco la sensación que yo tengo particularmente aquí en España es que desde el principio las bibliotecas no se consideraron un servicio esencial. Y esto nos ha ido en contra, porque realmente, claro, la cultura evidentemente no va de cuerpos, ¿no? Va del alma Claro. y de la psicología. Entonces, la cultura yo creo que es fundamental para poder tener el apoyo emocional, el apoyo que la gente necesita en una situación de confinamiento, ¿no? Pero en cambio, pues no se ha priorizado o no se priorizó durante los primeros días de confinamiento, ¿no? Y esto ha hecho pues que costara
recuperar la necesidad, recuperar el valor otra vez que desde las bibliotecas estamos ofreciendo, ¿no? Hasta, bueno, unas declaraciones del ministro de Cultura que no fueron muy afortunadas al principio de todo, que dijo que primero era otra cosa que no la cultura, ¿no? Que había otras prioridades antes de la cultura, cuando en realidad la gente, cuando ha estado confinada, una de las cosas que más ha necesitado es este apoyo emocional, ¿no? Que la cultura nos puede dar. Tanto a través de la lectura desde un punto de vista más íntimo como otras experiencias culturales o artísticas, ¿no? El cine, la música, etcétera, son fundamentales para llevar a cabo una situación como esta. Evidentemente, ante unas situaciones de pérdida de familiares que ha sido un desastre y ha sido brutal, muchas veces la cultura es un refugio, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, se tendría que haber apostado un poco más, ¿sí? No perdamos de vista esto, por lo tanto, la necesidad de analizar bien todos los servicios que estamos ofreciendo, la necesidad de justificar a través de los datos cuál es el impacto, ¿no? Y cuál es el valor público y el retorno a la inversión también que estamos teniendo en estos servicios públicos. Claro, piensen que, por ejemplo, por cada euro que se invierte en el servicio de bibliotecas públicas aquí en Barcelona, tenemos un retorno de más del doble económico propiamente, lo que se considera el retorno a la inversión, el ROI, los estudios de ROI, que analizan por cada euro invertido cuál es el retorno económico que ofrece el servicio público. Pues en Barcelona estamos a 2,25, ¿vale? Por cada euro que se invierte. Por lo tanto, aquí estos datos son los que nos permiten, ¿no? Justificar cuáles son los recursos necesarios para continuar ofreciendo todos los servicios en el futuro. Y son fundamentales para justificar pues, cuáles son los colectivos a los cuales tenemos necesidad de aproximarnos más, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, este año salió un estudio de participación y necesidades culturales aquí en Barcelona que planteaba una pregunta muy interesante que era antes del confinamiento, cuando no se sabía nada de lo que iba a pasar. Una de las preguntas era ¿cómo le afectaría el cierre de las bibliotecas personalmente y al barrio, ¿no? A la comunidad? Y era una encuesta de participación en necesidades culturales en Barcelona que la dirigió Nicolás Barbieri, que está disponible también en Internet, si les interesa, que se llevó a cabo a más de 1.600 personas, más de 1.600 habitantes en Barcelona, mayores de 16 años, y es una encuesta que como resultado de los servicios culturales que se ofrecen en la ciudad, ponía en primer lugar a las bibliotecas y a los centros comunitarios, a los centros cívicos que llamamos aquí, como los principales servicios que la gente valoraba tanto a nivel individual como a nivel de la comunidad, y especialmente en aquellos barrios más vulnerables, ¿no? Y ante la pregunta de cómo le afectaría el cierre, la gente respondía que realmente en aquellos barrios un poco más vulnerables era uno de los servicios fundamentales que se tenía que mantener, ¿no? Y que el cierre de las bibliotecas afectaría muchísimo al conjunto de la población de estos barrios un poco más vulnerables. Claro, finalmente la biblioteca se vuelve un centro social, ¿no? Donde convive toda la comunidad, e incluso los adultos mayores iban por ahí, se reunían, charlaban, tomaban, digamos que se reunían, iban a la biblioteca y después iban por el café, ¿no? Lo cual se volvía muy interesante por ahí. Exacto. El estudio también muestra que los colectivos más vulnerables que quizá les afectaría el cierre de las bibliotecas eran, por un lado, las mujeres, ¿vale? que era uno de los colectivos más que podía recibir más el impacto del cierre, los adultos mayores, tal como comenta Saúl,
Y luego, evidentemente, pues la infancia propiamente, los niños y niñas y los jóvenes, ¿vale? Fundamentalmente. Pero el orden un poco era este, ¿eh? Principalmente a adultos mayores y también a la población inmigrante, ¿vale? La población, los colectivos inmigrantes que venían de otros países. Y hay un aspecto muy interesante que comentaba Saúl también, que es que también está muy vinculado al compromiso, ¿no? Y que comentaba antes que tienen que tener las bibliotecas, especialmente las bibliotecas públicas, con la comunidad, que es la necesidad que a través de las bibliotecas se fomente, uno, la lectura crítica y el acceso al conocimiento veraz, ¿vale? Un poco también la línea de muchas de las actividades ha sido la de promover esta información crítica, esta lectura crítica de la información y el acceso al conocimiento veraz. Desmontar también cualquier fake news, ¿no? Porque en todo el ámbito sanitario especialmente es muy frecuente. O en otros ámbitos, política, economía, etcétera. Esto por un lado, y luego también el hecho de tener que fomentar no solo la lectura y el acceso a la cultura y al conocimiento, sino también los valores democráticos, ¿no? El antirracismo, la lucha contra la discriminación también. Muchos colectivos vulnerables se han visto aún más desplazados con la crisis realmente, ¿no? Con esta crisis, con esta pandemia. Piensen, por ejemplo, pues en todas las familias de colectivos inmigrantes o gente, por ejemplo, personas LGTBI, ¿no? Que han tenido que vivir en espacios confinados con familias que a lo mejor no cumplían las condiciones ni materiales, ni de espacio, ni emocionales, ¿no? Propiamente. Claro. Nada, bueno, era un poco... No te preocupes, al contrario, te escuchamos atentos. La verdad es que ha sido una gestión magistral, como lo mencionaba Tati. Un poco al margen de esto, me gustaría un poco preguntarte, y ya un poco para ir un poco redondeando la charla, ¿qué tan difícil fue el salto al digital de todo el equipo bibliotecario? Porque nos has comentado un poco pues, sobre la operación y sobre cómo abordaron toda la problemática, pero ¿qué tan complejo fue para el equipo, para el bibliotecario propiamente? Sí. A ver, claro, hace muchos años que ya estamos en los procesos de transformación digital, y hay muchos bibliotecarios que se pasan el día detrás de los ordenadores, ¿no? En la propia biblioteca, pero en realidad esta situación nos ha forzado a trabajar distinto, nos ha forzado a utilizar herramientas que no se habían utilizado nunca, ¿no? A buscar también herramientas de código abierto que nos permitieran pues, incrementar los servicios que estamos ofreciendo o también herramientas de código abierto que nos permitieran comunicarnos tanto con los usuarios como con nosotros mismos, ¿no? Ha sido difícil, no lo voy a negar, especialmente durante las primeras semanas, porque había también mucha parte del equipo que no disponía de tecnología en su casa. Entonces, el hecho de tener que trabajar a distancia con medios precarios tampoco ha sido fácil. Sí que en la medida de lo posible hemos intentado pues, facilitar al máximo la organización del trabajo y todas aquellas personas pues, que no podían tener acceso a tecnología pues han hecho otro tipo de tarea, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer las llamadas telefónicas que les comentaba o bien también han trabajado pues todo el tema de recomendaciones de libros, recomendaciones de música, recomendaciones de cine, etcétera, y lo han pasado por escrito a otros compañeros y esto ha permitido elaborar, por ejemplo, guías pues de cine o guías de lectura, etcétera, que luego otros compañeros han distribuido a través de las redes sociales.
se han explorado mucho y se han explotado también las redes sociales. Tanto, por ejemplo, hemos utilizado mucho Twitter, hemos utilizado Instagram, creamos un canal de Instagram para todas las actividades, por ejemplo, que está teniendo mucho éxito. Es un canal específico que se llama Bibliotecas de Barcelona en casa, ¿no? Y este canal es el principal canal que hemos utilizado para la difusión de todo este tipo de actividades. Hemos reforzado mucho la comunicación a través de la web y también de las redes sociales, en este caso. Yo creo que en temas de comunicación, que antes también Tatiana preguntaba, lo que es importante es no dispersarse, es decir, que el mensaje sea muy claro y concentrar el máximo de información en un mensaje determinado, ¿no? Y intentar minimizar los canales que se utilizan también para la difusión un poco de servicios. Es decir, que la gente tenga muy claro dónde tiene que ir, a qué plataforma tiene que ir si quiere una cosa determinada, ¿no? O quiere acceder a un servicio, o a dónde tiene que ir si quiere utilizar otro servicio, pero no hacer un bombardeo tampoco de mucha información, porque si no la gente acaba dispersándose, ¿no? Yo creo que es importante también concentrar tanto mensaje como concentrar canales, ¿no? Claro, al final hoy en día este tema de la infoxicación creo que se ha vuelto todavía más fuerte aún, ¿no? Porque Exacto. tienes el webinar a las 5 y se te encima con el otro y entonces y estás en una red social y en otra, entonces es un poco como más complejo también. Exacto. Además, Perdón, creo que aquí es muy bonito también resaltar que los bibliotecarios, bibliotecólogos que están trabajando en bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias, perdón, no solo son las personas que por muchos años nos han visto como el que presta el libro, sino es una persona que está diseñando completamente una experiencia nueva para nuestros usuarios en estos ambientes digitales, pero también son community managers, pero también son personas que están desarrollando código. Entonces el personal de biblioteca, y quiero agradecerles y aprovechar este espacio, de verdad que están haciendo un trabajo impresionante. Y creo, y mi pregunta, Ferran, también ya creo que mi última pregunta para esta sesión es, ¿cómo han ustedes convivido? Porque pues sí, una cosa es, tenemos que atender, tenemos que trabajar, pero también es muy importante esta convivencia con mis compañeros, con mi director de biblioteca, tengamos una reunión, ¿cómo te fue en tu semana? ¿Han hecho algo así con tu personal de biblioteca? ¿Cómo están conviviendo también como para transmitir estas experiencias? Que yo sé que muy seguramente es por videollamada, pero creo que son espacios que son valiosos de realizar justamente por eso, porque no nos deshumaniza en el sentido de quiero convivir y bueno, cuando salga y pase todo esto, pues no me voy a sentir como bichito raro en mi esfera, sino que me sentí cómodo también compartiendo con mis compañeros. Entonces, ¿cómo lo han manejado ustedes como equipo? Sí, es muy interesante la pregunta. Lo que hicimos al principio de todo fue mantener el contacto a través de los smartphones, a través de aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, Telegram. Se configuraron grupos de WhatsApp, por ejemplo, y de Telegram en los móviles, en los smartphones, en los celulares que llaman ustedes. Sobre todo para mantener el contacto inmediato, y además eran el canal más inmediato para compartir toda la información más de tipo organizativo, y del servicio. Entonces, a nivel del consorcio de bibliotecas, de toda la red de bibliotecas, yo creé la misma semana en que se cerraron las bibliotecas, creé un grupo en donde formábamos, era de dirección, o sea, estábamos las 40 directoras de todas las bibliotecas y todas las direcciones de servicios centrales en este grupo de WhatsApp, en este caso, y nos manteníamos en contacto permanente de todo lo que iba sucediendo o todo lo que podía suceder. Otro medio que hemos utilizado mucho desde el principio también es el correo electrónico. El correo electrónico sí que lo hemos utilizado más para extender toda la información y hacer llegar toda la información a todo el personal.
En este caso tenemos que tener en cuenta que la red de bibliotecas de Barcelona hay trabajando más de 470 personas. Entonces sí que necesitábamos este canal un poco más formal de comunicación para poder estar en contacto. Yo he intentado dar todo el apoyo posible también a través del correo electrónico, a través de estos grupos de WhatsApp, por ejemplo, de Telegram, tanto a las direcciones como a todas las directoras de las bibliotecas como al resto del equipo. Yo creo que han hecho un trabajo ingente de preparación de todos los servicios inicialmente y luego para poder reabrir otra vez los espacios de bibliotecas y estoy constantemente agradecido porque realmente ha habido muchísimo esfuerzo detrás y luego además a partir de principios de abril empezamos también estas videollamadas, ¿no? Todas las reuniones de videollamada para poder primero mantener este contacto con todas las direcciones para informar de todo lo que estaba pasando, de cómo organizar los equipos, etcétera. Y luego lo que hicimos fue ya reuniones más individualizadas por bibliotecas en la medida que fuimos planificando todos los protocolos para la reapertura, ¿no?, de los servicios. Primero, unas reuniones más técnicas para plantear los protocolos de préstamo, de retorno de los documentos prestados, de cita previa, todo este tipo de aspectos un poco más técnicos. Y luego reuniones también para ver un poco cómo se tenían que configurar los espacios, etcétera. Y en la medida que pudimos ya volver otra vez a los espacios, entonces ya volvimos a las reuniones presenciales, ¿no? Un poco esto es como nos hemos organizado durante este tiempo. Ferran, vienen tiempos complicados, los tiempos post-pandemia o lo que la crisis que se avecina, ¿no? Algunas bibliotecas están planteando incluso el cooperar con su comunidad, pues un poco ayudando a buscar trabajo a la gente, porque seguramente habrá muchos que habrán perdido el trabajo en esta pandemia. ¿Ustedes están planeando desarrollar nuevos servicios apoyando un poco a la comunidad? ¿Cómo lo van a trabajar el día de mañana, por llamarlo de alguna manera? Sí. A ver, uno de los servicios que sí que se tienen que dar inmediatamente es volver a recuperar un poco todas las formaciones en alfabetización digital para poder apoyar a la lucha contra la brecha digital y la lucha contra la desigualdad, ¿eh? Entonces, intentar recuperar lo máximo posible estos servicios formativos. Para mí la educación es una de las vías fundamentales que tenemos que promover desde bibliotecas. Los bibliotecarios han hecho mucho trabajo también de formación a las comunidades y creo que esto se tiene que recuperar rápidamente. Y estamos trabajando también con Barcelona Activa, que es el servicio de la Alcaldía de Barcelona de apoyo a la búsqueda de empleo. Entonces hay muchas líneas formativas en este sentido, pues para apoyar a la gente a buscar trabajo, ¿no?, a buscar empleo, a cómo superar entrevistas de trabajo y hacer currículums, que sería la parte más básica, hasta cómo moverse pues por entornos laborales, cómo moverse por las redes para encontrar trabajo, qué tipo de formación necesitan más si se quieren especializar en un ámbito u otro, etcétera. Y luego yo creo que tenemos que recuperar relativamente rápido también el uso de los espacios dentro de la biblioteca. Hay muchos colectivos vulnerables que requieren el espacio como espacio refugio, ¿no?, propiamente, y poder recuperar también el acceso a estos espacios creo que es fundamental. Yo creo que en las próximas semanas empezaremos ya a abrir espacios, ni que sea como primero de estudio y luego ya propiamente ir ampliando en esta línea. Y el apoyo que les comentaba antes también al ámbito educativo a través del acceso a recursos educativos digitales. Yo creo que las plataformas
de servicios digitales que tenemos ahora, que sí que dan acceso pues, a distintos libros de conocimiento, lectura, literatura, etcétera, o cine o música, etcétera, yo creo que se tienen que reforzar con recursos educativos también para la población. Para mí es fundamental que podamos dar todo el apoyo máximo al ámbito educativo también desde bibliotecas. Claro, en muchos casos, incluso la biblioteca pública se plantea como una extensión de las bibliotecas escolares y ayudan bastante en ese sentido. Igual ya un poco para cerrar, nos mencionabas de algunas herramientas open source. ¿Alguna referencia virtual que nos recomiendes o qué herramientas has venido utilizando de software libre y has testeado y te han gustado? Bueno, básicamente, por ejemplo, estamos utilizando mucho la plataforma Jitsi para las videollamadas. Jitsi, además, ahora intentaremos integrarlo en el servidor también que tenemos en Bibliotecas de Barcelona para organizar también todos los encuentros de clubes de lectura virtuales. Es una plataforma bastante abierta que permite una cierta interoperabilidad también y que bueno, nos está funcionando bastante bien. Así como algo nuevo un poco que estamos explorando en las últimas semanas, ¿eh? Luego también, evidentemente, pues todas las herramientas de Google, ¿no? Por ejemplo, desde el Drive, que ha sido fundamental como repositorio, como herramienta compartida de trabajo también. Aquí en Cataluña también se utiliza mucho en el ámbito educativo todas las herramientas de Google. Hay muchas escuelas en donde los niños están utilizando todas las plataformas de Google también para acceder a los recursos educativos en línea. ¿Qué más? La plataforma que estamos utilizando para Biblio, que es la de acceso a servicios digitales, es una plataforma cerrada. No me gusta especialmente. No me gusta especialmente. No, tanto de Biblio como de Film, ¿no? Me parece que esas dos plataformas han sido, aunque son cerradas, han sido un acierto. Y te lo cuento un poco porque igual en México teníamos una plataforma digital que al final fue cancelada. Y hoy en día, pues realmente es que los bibliotecarios se quedaron, como dicen en México, con una mano atrás y otra adelante en el aspecto de servicios digitales. Entonces, sí que me parece que ha sido un poco un acierto a pesar de que es una plataforma cerrada. Sí. No, ha sido fundamental realmente y lo que les decía, ha habido un incremento, bueno, estratosférico, espectacular. O sea, estábamos hablando de más del 350% de uso en las semanas estas del desconfinamiento. Y también ha sido una oportunidad para que la gente conociera también recursos digitales que a veces accede pues pagando, ¿no? Por ejemplo, plataformas como de series como Netflix, más de entretenimiento, cosas de este tipo, ¿no? Realmente estas plataformas de Biblio nos han permitido ofrecer contenidos de calidad, contenidos culturales de calidad que muchas veces no están disponibles en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, a través de Biblio se puede acceder a una parte del fondo de clásicos de cine que ofrece la plataforma Filmin. Estos clásicos de cine no están disponibles ni en Netflix ni en otros sitios. Es muy curioso esta plataforma porque incluso desde Latinoamérica han llegado a preguntar, bueno, ¿y cómo accedemos, no? Y se comenta por ahí por redes sociales, no nada con el carnet de la biblioteca, pero tendrás que estar el carnet de español básicamente, ¿no? De una biblioteca española. Entonces todos se quedan un poco como con las ganas de poder acceder a esos contenidos finalmente. En Colombia, cuando estuve hace unos años, en bibliotecas universitarias se estaba utilizando Overdrive, si no voy mal encaminado. Algunas instituciones Sí, continúan utilizándolo, sí, sin duda. Overdrive también es bastante, bueno, ofrece una cantidad
de colecciones digitales también importantes. Lo que pasa es que tiene un costo muy elevado. Claro. Tiene un costo muy elevado. Esto, yo creo que también el éxito de la plataforma de Biblio es que, claro, todas las regiones aportamos recursos económicos e inversión para poder alimentar esta plataforma. No es una plataforma que solo sea a nivel local, sino que la trabajamos a nivel de regional. Y por lo tanto, todas las administraciones de la región estamos aportando inversión económica para poder incrementar los fondos, porque si no, no sería posible tener acceso a todo esto. Claro. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir cerrando. Tati, ¿tendremos más preguntas por ahí para Ferran? No, la verdad es que toda la información que nos diste fue muy valiosa. Yo creo que finalmente no es aplicable solo para el entorno europeo, también traerlo y aterrizarlo al entorno latinoamericano va a ser un reto, pero creo que con los tips y con todas las recomendaciones que nos diste, tenemos unas bases muy valiosas para empezar este proceso que creo que no va a demorar mucho. Aquí ya empezaron a abrir muchas cosas, entonces esto va a ayudar a muchas personas y a muchos bibliotecarios de la región. Muy bien, quedo a su disposición también para todo lo que necesiten, si necesitan alguna cosa. Claro que sí. Y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Al contrario, agradecerte a ti por el tiempo y en este proceso de desescalada y de desconfinamiento, pues bueno, esperando que se den las cosas de la mejor manera posible. Sabemos que el estar dirigiendo siempre es un trabajo arduo, todos tienen que participar y colaborar. Y bueno, creo que ustedes lo han hecho de una manera excepcional, han sido de alguna manera un ejemplo para muchos de los que están del otro lado del charco e incluso a nivel global. No, digamos que España de alguna manera va un pie adelante porque finalmente le llegó un poco antes el problema, pero bueno, sin duda sí que te agradecemos por todo lo que nos has contado. En realidad es que es muy valioso y creo que para ti, para tu equipo será muy gratificante pues el ver que se están dando adecuadamente los resultados. Exacto, sí. Lo que digo siempre, las bibliotecas son las personas, en este caso el equipo de trabajo tanto de la dirección de la red de bibliotecas como todo el equipo de trabajo de todas las bibliotecas de la red, toda la gente ha estado dando lo máximo y sin ellos no hubiera sido posible hacer realidad todo lo que hemos llevado a cabo, tanto durante el confinamiento como ahora la apertura de las bibliotecas otra vez. Y les quiero agradecer desde aquí también todo el esfuerzo. Buenísimo, pues agradecerles a todos los bibliotecarios que nos han mantenido allí, aunque sea al margen del smartphone, tratando de encontrar algo nuevo, y también que nos han ayudado un poco con estos bulos y las fake news que también de alguna manera nos han colaborado para que no nos creamos todas las historias que nos pasan por el WhatsApp. Exacto. Bueno, con esto vamos cerrando. Muchas gracias, Ferran. Tati, muchas gracias por tu presencia. Se nos fugó Santiago, seguramente que volverá y bueno, espero que próximamente nos vayas contando cómo se va dando este proceso de escalada y lo que viene más adelante, ¿no? Cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir, Ferran, tus redes sociales? Sí, tengo una cuenta de Twitter que es burguillosmf. Burguillos es mi apellido, de Burgos Burguillos, BURGUILLOS, M de Madrid, F de Francia. Lo ponemos por aquí o por acá, ya lo ponemos por ahí en pantalla. Y si no, pues a través del correo electrónico también de Bibliotecas de Barcelona. Ahí tienen la web, también les podremos atender. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pues como decía Santiago por allí, aunque ya no está por aquí, recomienden este podcast a su mejor amigo o a su peor enemigo, algo saldrá de todo ello, ¿no? Agradecer el tiempo de todos ustedes y bueno, hasta la siguiente. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.